A continuación vamos a ver las definiciones de algunos coeficientes nuevos que nos serán de utilidad en algunas partes de la asignatura. Comenzamos definiendo el que se conoce como coeficiente de Joule-Thomson. El coeficiente de Joule-Thomson, mu sub j, se define como la derivada parcial de la temperatura con respecto a la presión en un proceso isoentálpico. Este coeficiente antiguamente era muy fácil de determinar, y como vamos a ver a continuación, a partir de este coeficiente de Joule-Thomson se puede determinar el calor específico C sub P, que es muy útil para el cálculo de propiedades en los gases ideales. Entonces, ¿cómo se puede obtener el coeficiente C sub P? Para poder determinar el coeficiente de Joule-Thomson es necesario construir un proceso isoentálpico. Como veremos en el tema del primer principio de la termodinámica, aunque lo adelantamos ahora, si yo construyo simplemente un conducto por el que hago circular un gas para el cual yo quiero calcular ese coeficiente, e imponemos una restricción al flujo, como puede ser pues un tapón poroso, un filtro, que me va a generar una pérdida de carga, una pérdida de presión. Supongamos que el aire va fluyendo en este sentido de izquierda a derecha. Yo puedo medir fácilmente aquí la presión P1 y la temperatura T sub 1, y a la salida P sub 2 y la temperatura T sub 2. Esto es un proceso, repito, como demostraremos más adelante en la asignatura, isoentálpico, con lo cual el coeficiente de Joule-Thomson lo puedo evaluar aproximadamente como la variación de temperatura T2 menos T1 dividido por la variación de presión, P sub 2 dividido por P sub 1. Hacer este ensayo y este experimento es muy fácil, muy económico. Medir presión y temperatura con precisión es también relativamente sencillo, con lo cual antiguamente, donde no había tantos equipos para calcular propiedades, si queríamos podíamos determinar este coeficiente de Joule-Thomson de manera muy económica, muy sencilla y con buena precisión. Y a partir del coeficiente de Joule-Thomson, si tenemos en cuenta algunas de las relaciones entre propiedades y relaciones de Maxwell que vimos en este tema al inicio, pues se puede demostrar que el calor específico C sub P depende del coeficiente de Joule-Thomson de acuerdo a esta ecuación. Y se puede determinar C sub P de manera indirecta a partir de este coeficiente. Otra serie de coeficientes que nos serán de utilidad son los que se conocen como los coeficientes de dilatación y coeficientes piezotérmicos. Estos coeficientes no es necesario aprendernos sus definiciones, dado que son bastante parecidas unas a las otras, las tenemos aquí si las necesitamos. Pero lo que hacen es relacionar variaciones de volumen específico de densidad con temperatura o con presión fundamentalmente. Y lo que me permiten estos coeficientes es comparar lo fácil o lo bien que se dilatan o que se contraen una determinada serie de sustancias al variar la temperatura y la presión. Comparando estos mismos coeficientes para diferentes sustancias, podemos saber si un gas se comprime o se expande con mayor o con menor dificultad ante variaciones de temperatura y de presión. Así, por ejemplo, si tiene una instalación determinada de gases diseñada para una determinada sustancia, si se quiere cambiar el gas a utilizar en la instalación, si tiene unos coeficientes de dilatación similares, pues previsiblemente la instalación podrá ser utilizada por ese otro gas, porque de variaciones de presión o de temperatura, los cambios en volumen o en densidad que va a tener esa sustancia son parecidos. Uno de los coeficientes que más vamos a utilizar en la asignatura es este primer coeficiente beta, pero lo utilizaremos en el tema de convección mucho más adelante en la asignatura. Cuando lleguemos a ese tema recordaremos la definición de ese coeficiente beta. Estos coeficientes de dilatación isóbaros son las derivadas a presión constante y comparan variaciones de volumen específico de densidad con temperatura. También están los coeficientes de compresibilidad isotermo, porque la derivada es a temperatura constante, relaciona variaciones de volumen específico con presión, o isoentrópicos, entropía constante e igual relacionamos variación de volumen específico con presión. Luego estaría el coeficiente piezotérmico, que representa las variaciones de presión con temperatura, en este caso a volumen específico constante. Repito, definiciones de diferentes coeficientes que tenemos
aquí su definición. Si necesitamos calcular alguno de ellos, venimos a la transparencia, lo cogemos y lo aplicamos. El que más nos interesará más adelante en la asignatura, remarco que es este primer coeficiente de dilatación isóbaro, que llamamos beta y que recordaremos su definición en el tema de transferencia de calor por convección.